¿Qué dirías si te contara que el genio más famoso de la historia fue en realidad el fracaso más espectacular de la historia? ¿Que el hombre que pintó la Mona Lisa jamás se la entregó al cliente que le pagó por ella? ¿Que Leonardo da Vinci pasó 17 años construyendo una estatua de caballo que finalmente fue utilizada como blanco de tiro por soldados franceses? Esta noche, vamos a explorar la deliciosamente mundana verdad sobre Leonardo da Vinci, no el mítico superhombre renacentista que aprendiste en la escuela, sino el hombre real que pasó más tiempo contemplando el agua fluyendo alrededor de las rocas que terminando pinturas. Un hombre tan crónicamente incapaz de completar proyectos que sus propios contemporáneos probablemente ponían los ojos en blanco cada vez que su nombre surgía en las conversaciones. Esta es la historia del genio más productivamente improductivo de la historia humana, contada exactamente al ritmo que la vivió lentamente, metódicamente, y sin ninguna garantía de que algo realmente se termine para el final. Así que acomódate para 2 horas de la biografía más relajantemente decepcionante que jamás escucharás, porque la obra maestra más grande de Leonardo da Vinci podría haber sido su habilidad para hacer que el talento extraordinario pareciera completamente, gloriosamente ordinario. Bienvenidos de vuelta a otro viaje maravillosamente mundano a través de la historia. Esta noche, vamos a deambular por la vida notablemente ordinaria de alguien de quien probablemente has escuchado mencionar 1 o 2 veces, un tipo llamado Leonardo da Vinci. Sí, ese Leonardo. Pero no te preocupes. No estamos aquí para ser deslumbrados por la genialidad o abrumados por el brillo artístico. En su lugar, exploraremos la deliciosamente tediosa realidad de un hombre que pasó la mayor parte de su tiempo obsesionándose con el ángulo del ala de un pájaro o la curva precisa del agua fluyendo. Antes de comenzar esta aventura completamente insignificante, tómate un momento para ponerte cómodo. Tal vez dale like a este vídeo si te sientes generoso. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad de compañeros insomnes, y deja un comentario diciéndonos qué hora es donde estás y desde qué rincón del mundo nos escuchas. Hay algo extrañamente consolador en saber que estamos todos aquí juntos, dispersos por zonas horarias, unidos en nuestra búsqueda del relato más pedestre posible de la historia. Así que ponte cómodo, cierra los ojos si quieres, y vamos a regresar a la Italia del siglo XV, donde el ritmo de vida se movía aproximadamente a la velocidad de la pintura secándose, lo cual, casualmente, Leonardo observó literalmente en muchas ocasiones. Imagina, si puedes, las colinas ondulantes de la Toscana en el año 1452. El paisaje se extiende infinitamente, salpicado de olivares que brillan plateado verde bajo el sol mediterráneo. El aire lleva el aroma del tomillo silvestre y el sonido distante de campanas de iglesia marcando las horas con su ritmo monótono y tranquilizador. En este rincón completamente predecible del mundo, en un pueblo tan pequeño que apenas merece el nombre, nació un niño que pasaría toda su vida siendo frustradamente curioso sobre absolutamente todo. Vinci, sí, de ahí viene el Da Vinci, que significa simplemente de Vinci. Era el tipo de lugar donde no pasaba nada particularmente interesante durante décadas enteras. El evento más emocionante podría ser la llegada de un comerciante viajero con noticias de Florencia, a unas 30 millas de distancia. Imagina vivir en un mundo donde 30 millas representaban un viaje casi inimaginable, donde la mayoría de las personas vivirían y morirían a distancia caminable de donde nacieron. El padre de Leonardo, Ser Piero, era notario, esencialmente un burócrata profesional que se especializaba en hacer documentos legales tan aburridos como fuera humanamente posible. Imagínatelo, un hombre que pasaba sus días encorvado sobre pergamino, formando cuidadosamente letras con una pluma, documentando transferencias de propiedades y contratos matrimoniales con el tipo de atención meticulosa al detalle que haría llorar de alegría a los contadores modernos. El rasgueo de su pluma en el papel, el suave crujido de documentos, el ocasional carraspeo, estos eran los sonidos que llenaron los primeros recuerdos de Leonardo. Su madre, Caterina, permanece frustrantemente misteriosa para los historiadores, lo cual honestamente tiene perfecto sentido. En la Italia del siglo XV, las mujeres de origen humilde tenían un talento notable para desaparecer de los registros históricos, como si existieran en un universo paralelo que los cronistas simplemente no se molestaban en documentar. Lo que sí sabemos es que probablemente era una mujer campesina, alguien cuya rutina diaria giraba alrededor de las tareas completamente mundanas de supervivencia: cuidar jardines, preparar comidas, remendar ropa,
y observar las estaciones cambiar con la paciencia de alguien que entendía que la vida se movía a su propio ritmo sin prisa. Leonardo nació ilegítimo, lo que en esos días era tan escandaloso como tener calcetines desparejados. Los niños ilegítimos estaban por todas partes, criados por familias extendidas, enviados temprano como aprendices, y generalmente se esperaba que se las arreglaran solos en el mundo sin mucho alboroto. Hay algo casi refrescante sobre este enfoque práctico, sin lamentaciones o estigma social, solo un encogimiento de hombros colectivo y una determinación de seguir adelante con las cosas. Imagina los días del joven Leonardo en Vinci, despertando con el sonido de gallos y campanas de iglesia, el aire matutino fresco y húmedo con rocío. El pueblo cobraría vida lentamente con el tipo de ritmo pausado que las personas modernas encuentran casi incomprensible. Los panaderos comenzarían su trabajo antes del amanecer, el aroma del pan flotando por calles estrechas. Los granjeros se dirigirían a sus campos, moviéndose con el paso sin prisa de personas que entendían que apresurarse no lograba nada. Los niños jugarían en el polvo entre casas, inventando juegos con palos y piedras, su risa haciendo eco en muros antiguos que habían sido testigos de generaciones de infancias igualmente insignificantes. Pero Leonardo, incluso de niño, tenía este hábito irritante de quedarse mirando las cosas. No de manera intensa y dramática, más como un gato observando una mancha de luz solar particularmente desinteresante. Pasaría lo que debían ser cantidades de tiempo profundamente molestas examinando la forma en que el agua fluía alrededor de rocas en el arroyo, o cómo las sombras caían diferente mientras el sol se movía por el cielo. Sus parientes probablemente intercambiaban el tipo de miradas pacientes y sufridas que los adultos reservan para niños que hacen demasiadas preguntas sobre cosas perfectamente obvias. Cuando Leonardo tenía unos 5 años, su abuelo Antonio murió, y este evento nos da uno de nuestros vistazos más mundanos a su vida temprana. La muerte del anciano fue registrada en los archivos de impuestos de la familia, porque incluso en el siglo XV, el gobierno necesitaba saber exactamente cuántas personas vivían en cada hogar para propósitos de tributación. Imagina la escena: Ser Piero, burócrata diligente como era, actualizando cuidadosamente la información de la familia, restando una persona del registro familiar con la misma precisión metódica que aplicaba a todo su papeleo. El muchacho fue criado principalmente por su padre y madrastra, junto con varios otros parientes que entraban y salían del hogar con la informalidad casual de las familias italianas extendidas. Imagina las conversaciones en la mesa de la cena, discusiones lentas y serpenteantes sobre asuntos locales, el clima, el precio del grano. Leonardo se habría sentado ahí, probablemente inquieto, su mente ya comenzando a vagar hacia preguntas más interesantes sobre por qué la comida sabía como sabía o cómo la llama de la lámpara de aceite lograba mantener la misma forma a pesar de moverse constantemente. Para cuando Leonardo llegó a su adolescencia temprana, se hizo claro que la educación tradicional realmente no estaba aprendiendo. Mostró poco interés en el latín, el idioma de la erudición y la ley, lo cual debe haber sido profundamente decepcionante para su padre. En cambio, parecía atraído a cosas que podías tocar, manipular, observar directamente. Esta orientación práctica era tanto completamente normal para un niño de circunstancias modestas como completamente frustrante para un padre que había esperado que su hijo pudiera seguir en el negocio familiar de hacer documentos legales tan tediosos como fuera posible. Y así, alrededor de 1467, cuando Leonardo tenía unos 15 años, su padre tomó una decisión que cambiaría todo, aunque probablemente parecía solo otro arreglo práctico en ese momento. Enviaría al muchacho a Florencia para ser aprendiz de un maestro artista. No porque reconociera genialidad floreciente, esa es una noción demasiado romántica. Más bien, porque el aprendizaje era lo que hacías con niños que mostraban algo de destreza manual, pero no se les podía confiar cosas importantes como la ley de propiedades. El viaje de Vinci a Florencia habría tomado la mayor parte de un día, viajando por caminos polvorientos que serpenteaban por colinas cubiertas de viñedos y olivares. Imagina a Leonardo caminando junto a un carro, sus pocas posesiones empaquetadas en tela áspera, observando el campo gradualmente dar paso a los suburbios de lo que entonces era una de las ciudades más grandes de Europa. El muchacho que había crecido en un pueblo donde todos conocían a todos estaba a punto de entrar a un mundo de quizás 100,000 almas, un número tan vasto que habría parecido casi incomprensible. Florencia en 1467 era una ciudad de talleres,
el aire espeso con los sonidos y olores de producción constante. Los trabajadores del metal martillaban herramientas y objetos decorativos, su golpeteo rítmico creando una sección de percusión que nunca se detenía. Los trabajadores del cuero curtían pieles en soluciones que producían olores que iban desde meramente desagradables hasta absolutamente repugnantes. Los trabajadores textiles operaban telares que chasqueaban y sonaban del amanecer al atardecer, produciendo la tela de lana que era la exportación principal de Florencia. Y dispersos por toda esta sinfonía industrial estaban los talleres de artistas, espacios más silenciosos donde los sonidos principales eran el rasgueo de implementos de dibujo en papel y las conversaciones suaves de maestros explicando técnicas a aprendices que intentaban muy duro prestar atención. Leonardo se encontró en el taller de Andrea del Verrocchio, un hombre cuyo nombre se traduce como ojo verdadero, un nombre profesional maravillosamente pretencioso para alguien que pasaba sus días enseñando a adolescentes cómo moler pigmentos y preparar paneles de madera. El taller de Verrocchio era típico de su tipo, un espacio grande y multipropósito lleno de obras en varias etapas de terminación, aprendices de diferentes edades y niveles de habilidad, y los detritos acumulados de años de producción artística. El taller operaba en un sistema que era tanto altamente estructurado como completamente informal. Los aprendices más jóvenes, muchachos como Leonardo, pasaban sus primeros meses haciendo las tareas más tediosas imaginables. Barrían pisos, limpiaban pinceles, y preparaban materiales con el tipo de precisión repetitiva que volvería locos a los adolescentes modernos en horas. Imagina pasar toda tu mañana moliendo minerales hasta convertirlos en polvo, mezclándolos con aceites y aglutinantes, probando la consistencia una y otra vez hasta que cumpliera los estándares exigentes del maestro. Pero había algo casi meditativo sobre este trabajo, un ritmo que permitía que la mente vagara mientras las manos se mantenían ocupadas. Leonardo habría pasado horas moliendo lapislázuli hasta convertirlo en azul ultramarino, el pigmento más caro del taller. La piedra había viajado miles de millas desde Afganistán, pasado por las manos de incontables comerciantes, y ahora estaba bajo su mortero siendo lentamente reducida a polvo. Cada grano representaba una pequeña fortuna, lo que significaba que los aprendices que derramaban o desperdiciaban pigmento enfrentaban consecuencias que iban desde comidas reducidas hasta horas de trabajo extendidas. La rutina diaria en el taller de Verrocchio seguía patrones que no habían cambiado en generaciones. El trabajo comenzaba al amanecer, cuando la luz natural era suave y pareja. La primera hora se pasaba preparando materiales y organizando las tareas del día. Luego venían las largas horas medias de trabajo real, pintar, esculpir, dibujar, cuando la luz era más fuerte y confiable. El final de la tarde traía las tareas tediosas pero esenciales de limpiar, guardar materiales apropiadamente y preparar para el trabajo del día siguiente. Los compañeros aprendices de Leonardo eran un grupo mezclado, muchachos de varios antecedentes unidos principalmente por su incapacidad de tener éxito en profesiones más respetables. Algunos mostraban talento real y eventualmente establecerían sus propios talleres. Otros claramente estaban marcando tiempo hasta que pudieran encontrar algo más adecuado a sus habilidades limitadas. Unos pocos estaban ahí porque sus familias no tenían idea de qué más hacer con ellos, una categoría que probablemente incluía al mismo Leonardo. El sistema de aprendizaje funcionaba con principios de avance gradual que requerían paciencia de proporciones casi sobrehumanas. Los aprendices nuevos podrían pasar meses solo observando y haciendo tareas serviles antes de que se les permitiera tocar obras de arte reales. Incluso entonces, sus contribuciones estaban limitadas a los elementos más básicos: llenar fondos, pintar cortinajes o trabajar en partes de composiciones que eran tan poco importantes que si cometían errores, el daño podría corregirse fácilmente. Pero Leonardo, incluso en estos primeros días, tenía este hábito peculiar de estudiar todo con la intensidad de alguien preparándose para un examen. Mientras otros aprendices completaban a regañadientes sus tareas asignadas y luego se relajaban, él se quedaba, examinando cómo diferentes pigmentos se comportaban cuando se mezclaban, cómo varios pinceles creaban diferentes texturas, cómo el ángulo de luz afectaba la apariencia de colores y formas. Este comportamiento era probablemente levemente molesto para sus compañeros aprendices, que habían aprendido que el secreto para sobrevivir un aprendizaje era hacer exactamente lo que se requería y no más. Pero Leonardo parecía genuinamente fascinado por preguntas que a otros les parecían sin sentido.
¿Por qué algunos colores se desvanecían más rápidamente que otros? ¿Cómo afectaba la veta de madera de un panel la manera en que la pintura aparecía en su superficie? ¿Qué pasaba con la apariencia de objetos cuando se veían desde ángulos inusuales? Verrocchio, para su crédito, reconoció que había adquirido un aprendiz que era tanto más curioso como más observador que el adolescente promedio. Pero incluso él probablemente no podría haber predicho hacia dónde llevaría esta curiosidad. En 1467, Leonardo da Vinci era solo otro muchacho ilegítimo de un pueblo pequeño, aprendiendo un oficio que podría, con suerte y habilidad, eventualmente proveerle con una vida modesta. El hecho de que sus cuadernos algún día serían estudiados por eruditos, o que sus pinturas colgarían en los grandes museos del mundo, habría parecido tan improbable como la posibilidad de que los humanos algún día pudieran volar por el aire en artefactos metálicos. Y sin embargo, incluso en estos comienzos completamente ordinarios, los patrones ya se estaban formando que definirían todo el enfoque de Leonardo hacia la vida: la curiosidad infinita, la observación cuidadosa, la negativa a aceptar explicaciones simples para fenómenos complejos. Estaba aprendiendo no solo a hacer arte, sino a ver el mundo como una colección infinitamente fascinante de problemas esperando ser resueltos. Mientras nuestro primer segmento llega a su fin, imagina a Leonardo al final de su primer año en Florencia, exhausto de un largo día en el taller, acostado en su cama simple en cualquier alojamiento modesto que albergara a los aprendices. La ciudad a su alrededor gradualmente silenciándose mientras caía la oscuridad, los sonidos del comercio y la producción dando paso a los ruidos más suaves de la tarde. Conversaciones distantes, el clip-clop de caballos en calles de piedra, el ladrido ocasional de un perro o el grito de un vigilante nocturno. Mañana traería otro día de moler pigmentos, limpiar pinceles y aprender las incontables técnicas pequeñas que, acumuladas a lo largo de años, podrían eventualmente hacer de él un artesano competente. No tenía forma de saber que su mente inquieta ya estaba comenzando a hacer las preguntas que ocuparían el resto de su vida notablemente insignificante. Pero esa es una historia para nuestro próximo segmento, cuando exploraremos cómo este aprendiz perfectamente ordinario comenzó a desarrollar los hábitos mentales que lo harían, bueno, aún perfectamente ordinario, solo de maneras más interesantes. Imagina Florencia a principios de la década de 1470, una ciudad donde el ritmo de la vida diaria se movía como miel en invierno, lento, constante y completamente predecible. Los mismos aprendices caminaban por las mismas calles hacia los mismos talleres cada mañana, sus pasos desgastando surcos en piedra que había sido pulida hasta quedar lisa por generaciones de viajes similares. Leonardo, ahora a principios de sus 20 años, había graduado de aprendiz a, bueno, aprendiz ligeramente menos junior. El progreso en el mundo del arte se movía aproximadamente a la velocidad de un fresco secándose, lo cual es decir que podías observarlo suceder si no tenías absolutamente nada mejor que hacer con tu tiempo. Para 1472, Leonardo había sido aceptado en el gremio de San Lucas, el gremio de pintores, lo cual suena mucho más impresionante de lo que realmente era. Imagina la ceremonia: un puñado de artistas establecidos reunidos en una habitación que probablemente olía a aceite de linaza y madera vieja, realizando movimientos burocráticos que habían sido repetidos incontables veces antes. Alguien leyó de un registro, Leonardo pagó sus cuotas, y de repente estaba oficialmente calificado para aceptar encargos y entrenar a sus propios aprendices. Todo el asunto probablemente tomó menos tiempo que un descanso para café moderno, y fue tan emocionalmente conmovedor como renovar una licencia de conducir. Pero aquí es donde la historia de Leonardo toma un giro que es tanto completamente predecible como levemente interesante. Mientras otros maestros recién acuñados buscaban ansiosamente encargos y establecían sus propios talleres, Leonardo parecía contento de permanecer en el establecimiento de Verrocchio, observando, experimentando, y generalmente comportándose como alguien que encontraba el proceso más fascinante que el producto. El taller de Verrocchio se había convertido en algo así como una institución local para este tiempo. Los clientes sabían que podían encargar un retablo competente o un retrato y recibir exactamente lo que esperaban, sin sorpresas desagradables, sin técnicas revolucionarias, solo trabajo sólido y profesional entregado a tiempo y dentro del presupuesto. Era el equivalente renacentista de un restaurante de cadena confiable. Podrías no obtener la comida más emocionante de tu vida, pero tampoco te sentirías decepcionado.
Leonardo encajaba en este ambiente como una clavija cuadrada en un agujero redondo que había sido gradualmente desgastado para acomodar clavijas cuadradas. Sus compañeros artistas habían aprendido a trabajar alrededor de sus hábitos peculiares. Su tendencia a quedarse mirando pinturas parcialmente completadas por horas sin tocarlas, su práctica de hacer docenas de bocetos preparatorios para los elementos más simples, su insistencia molesta en entender exactamente por qué ciertas técnicas funcionaban en lugar de simplemente aceptar que lo hacían. Considera el famoso Bautismo de Cristo, una pintura religiosa perfectamente convencional que el taller de Verrocchio produjo alrededor de 1475. El encargo era tan estándar como podían ser: Juan Bautista vertiendo agua sobre la cabeza de Cristo mientras ángeles observan con expresiones apropiadamente reverentes. Cualquier taller competente podría haber completado tal pieza en unos pocos meses, cobrado el pago y seguido adelante al siguiente proyecto. Pero Leonardo, asignado a pintar uno de los ángeles, abordó esta tarea menor con el tipo de obsesión metódica normalmente reservada para asuntos de vida o muerte. Pasó semanas estudiando cómo la luz caía sobre el cabello fluyendo, cómo se veía la piel cuando se observaba a través de tela transparente, cómo sugerir el peso y movimiento de los cortinajes sin hacer que parecieran madera tallada. Sus compañeros artistas probablemente observaron esta preparación elaborada con la resignación paciente de personas esperando a que un pariente particularmente lento termine de prepararse para ir a la iglesia. El ángel que eventualmente produjo era... bueno, definitivamente era un ángel. Se veía apropiadamente angelical, con el tipo de cualidad suave y luminosa que sugería que el artista había pasado demasiado tiempo pensando sobre cómo los seres celestiales podrían realmente aparecer ante ojos mortales. Los espectadores contemporáneos probablemente lo miraron, asintieron con aprobación, y siguieron adelante asuntos más importantes como si sus propias almas estaban suficientemente preparadas para la otra vida. Pero el enfoque de Leonardo hacia esta tarea simple reveló algo que caracterizaría toda su carrera: una incapacidad casi patológica para aceptar soluciones convencionales a problemas artísticos. Donde otros pintores veían técnicas que funcionaban suficientemente bien, él veía preguntas que demandaban investigación. ¿Cómo haces que la pintura se vea como carne viva? ¿Cómo sugieres volumen y peso en un medio que es esencialmente lodo coloreado untado en una superficie plana? ¿Por qué algunas combinaciones de colores parecen vibrar mientras otras yacen planas y sin vida? Estas no eran el tipo de preguntas que llevaban a la terminación rápida de encargos o clientes satisfechos que simplemente querían sus retablos entregados a tiempo. Eran las obsesiones de alguien que de alguna manera había confundido la creación artística con filosofía natural, tratando su pincel como un instrumento científico y su lienzo como un cuaderno de laboratorio. Alrededor de este tiempo, Leonardo comenzó a mantener lo que ahora llamamos sus cuadernos, aunque cuadernos sugiere un nivel de organización que habría sido completamente extraño a su práctica real. Imagina en cambio una colección de papeles sueltos, volúmenes encuadernados, y pedazos al azar en los cuales registraba todo desde listas de compras hasta diseños arquitectónicos hasta observaciones anatómicas hasta recordatorios sobre pedir prestados libros a amigos que probablemente estaban empezando a preguntarse si alguna vez volverían a ver su propiedad. Los cuadernos revelan una mente que encontraba todo interesante y nada demasiado trivial para registrar. En una sola página, podrías encontrar una receta para barniz de pintura, un boceto de un gato en varias poses, cálculos para las proporciones de un edificio, y notas sobre el comportamiento del agua fluyendo alrededor de obstáculos. Era como si Leonardo se hubiera nombrado a sí mismo el registrador oficial de todo lo que pasara por capturar su atención, lo cual, inconvenientemente, era esencialmente todo. Su escritura, famosamente, corría de derecha a izquierda, escritura en espejo que solo puede leerse fácilmente con una superficie reflectante. Los historiadores han propuesto varias explicaciones para este hábito peculiar. Tal vez era zurdo y lo encontraba más fácil, tal vez quería mantener sus notas privadas, tal vez simplemente estaba siendo contrario. La verdad es probablemente mucho más mundana. Probablemente desarrolló el hábito de niño y nunca se molestó en cambiarlo, de la misma manera que algunas personas nunca rompen el hábito de morderse las uñas o hablar consigo mismas. Pero imagina la realidad diaria de trabajar junto a alguien que escribía hacia atrás y tomaba notas sobre absolutamente todo. Leonardo estaría en medio de mezclar pinturas y de repente se detendría para bosquejar la manera en que las motas de polvo se movían en un rayo de luz solar.
Interrumpiría conversaciones para examinar cómo se formaban las arrugas en la manga de alguien, o para estudiar la curva precisa de una sonrisa. Sus colegas probablemente aprendieron a permitir tiempo extra para cualquier proyecto que involucrara a Leonardo, de la manera que podrías permitir tiempo extra cuando viajas con alguien que se detiene a leer cada marcador histórico. En 1476, el nombre de Leonardo aparece en uno de los documentos legales más tediosos de la historia, una acusación anónima de sodomía presentada contra él y varios otros hombres jóvenes. El caso fue eventualmente desestimado, probablemente porque no había evidencia real y porque tales acusaciones eran tan comunes en Florencia que perseguirlas todas habría paralizado el sistema legal. Pero el incidente nos proporciona un vistazo maravillosamente mundano a la vida social de Leonardo, o más bien, su aparente falta de una. Mientras otros artistas jóvenes se establecían en la jerarquía social de Florencia uniéndose a cofradías, haciendo amistades ventajosas, tal vez casándose y comenzando familias, Leonardo parecía existir ligeramente aparte de estos patrones convencionales. Tenía amigos y colegas, pero ningún registro de vínculos románticos o arreglos domésticos. Era sociable pero no social. Si captas la distinción, alguien que podía trabajar en compañía de otros, pero que parecía requerir cantidades inusuales de soledad para sus observaciones y experimentos infinitos. Este posicionamiento social, o falta del mismo, realmente le sirvió bastante bien profesionalmente. Estaba disponible para el tipo de proyectos intensivos que consumen tiempo que artistas con familias y obligaciones sociales podrían encontrar difíciles de aceptar. Podía trabajar horarios irregulares, viajar cuando fuera necesario, y perseguir los procesos experimentales largos que caracterizaban cada vez más su enfoque hacia la creación artística. Alrededor de 1478, Leonardo recibió su primer encargo independiente, un retablo para la capilla de San Bernardo en el Palazzo Vecchio. Esta era el tipo de oportunidad con la que los artistas jóvenes ambiciosos soñaban: una ubicación prestigiosa, patrocinadores importantes, la oportunidad de crear algo que sería visto por los ciudadanos más influyentes de Florencia. Leonardo abordó el proyecto con su minuciosidad característica, creando dibujos preliminares, estudiando obras similares de maestros establecidos, y generalmente preparándose como si estuviera a punto de emprender el equivalente artístico de escalar el monte Everest. Y entonces, no lo terminó. El encargo eventualmente fue a otro artista, Filippino Lippi, quien completó un retablo perfectamente competente que sirvió a la capilla adecuadamente durante siglos. El trabajo preparatorio de Leonardo para el proyecto sobrevive en sus cuadernos, docenas de bocetos y estudios que revelan un artista pensando a través de problemas complejos de composición, iluminación y estructura narrativa. ¿Pero la pintura real? Esa permaneció para siempre incompleta, la primera en lo que se convertiría en una larga serie de proyectos sin terminar. Este patrón de preparación intensa seguida por ejecución incompleta definiría la carrera de Leonardo de maneras que probablemente frustraron a sus contemporáneos más allá de toda medida. Imagina encargar a un artista para un proyecto importante, observarlo producir trabajo preliminar brillante que excedió tus expectativas, y luego esperar, y esperar, y esperar por la pieza terminada que nunca se materializó del todo. Pero desde la perspectiva de Leonardo, el trabajo preparatorio era a menudo más interesante que la ejecución final. Los problemas de cómo arreglar figuras en el espacio, cómo sugerir emociones complejas a través de gesto y expresión, cómo crear la ilusión de formas tridimensionales en una superficie plana, estos desafíos comprometían su curiosidad de maneras que el proceso repetitivo de realmente aplicar pintura al panel aparentemente no lo hacía. Durante este periodo, Leonardo también comenzó sus famosos estudios anatómicos, aunque famosos podría ser exagerar las cosas ya que virtualmente nadie sabía sobre ellos en ese momento. De alguna manera había ganado acceso a cadáveres humanos, probablemente a través de conexiones con hospitales locales o monasterios, y había comenzado el proceso meticuloso de disección y documentación que lo ocuparía intermitentemente por el resto de su vida. Imagina esta escena: Leonardo en una habitación fría y mal iluminada, trabajando a la luz de velas o bajo la luz solar de la madrugada, cuidadosamente abriendo cuerpos humanos para examinar las estructuras escondidas bajo la piel. Solo el olor habría sido suficiente para desalentar a la mayoría de las personas, pero Leonardo persistió con la misma paciencia metódica que aplicaba a todo lo demás. Hizo cientos de dibujos documentando lo que encontró: los patrones ramificados de vasos sanguíneos, la arquitectura de huesos,
la estratificación compleja de músculos y tendones. Este trabajo era tanto revolucionario como completamente inútil, al menos en cualquier sentido práctico. El conocimiento anatómico que Leonardo adquirió a través de estas disecciones no tenía aplicación inmediata a su arte. Los pintores renacentistas habían estado exitosamente representando cuerpos humanos por generaciones sin necesidad de entender sistemas circulatorios o conexiones musculares. Sus descubrimientos no serían publicados o compartidos con otros eruditos. Simplemente se acumularon en sus cuadernos, junto a recetas y bocetos de ingeniería y observaciones sobre los patrones de vuelo de pájaros. Pero Leonardo parecía genuinamente fascinado por la mera complejidad de los cuerpos humanos, las soluciones elegantes que la naturaleza había evolucionado para problemas de estructura, movimiento y función. Abordaba cadáveres de la manera que otras personas podrían abordar máquinas particularmente interesantes, tratando de entender cómo todas las partes trabajaban juntas para crear algo que podía caminar, respirar, pensar y sentir. Mientras tanto, su carrera artística real continuó su progreso frustrantemente irregular. Completó algunas obras, abandonó otras, y generalmente se comportó como alguien que de alguna manera había confundido la creación artística con investigación pura. Los clientes aprendieron a esperar retrasos, revisiones, y posiblemente no entrega completa. Otros artistas probablemente sacudían sus cabezas y se preguntaban cómo alguien tan obviamente talentoso podía ser tan profesionalmente poco confiable. En 1482, Leonardo tomó una decisión que habría parecido perfectamente razonable para cualquiera familiar con su patrón de carrera hasta ese momento. Abandonó Florencia y su pila acumulada de encargos sin terminar para buscar fortuna en otra parte. El destino que eligió fue Milán, una ciudad aproximadamente 200 millas al norte que ofrecía la combinación irresistible de nuevas oportunidades y personas que aún no habían aprendido a esperar que los proyectos artísticos permanecieran para siempre incompletos. El viaje de Florencia a Milán habría tomado aproximadamente una semana, siguiendo caminos que serpenteaban a través de las montañas Apeninas y por el Valle del Po. Imagina a Leonardo viajando con su pequeña colección de posesiones, cuadernos, materiales de dibujo, unos pocos cambios de ropa, y probablemente algunas pinturas sin terminar que optimistamente creía que podría realmente completar una vez que se estableciera en sus nuevas circunstancias. El paisaje habría cambiado gradualmente de las colinas ondulantes de la Toscana al terreno más plano y agrícola de Lombardía, donde los campos de arroz reflejaban el cielo como espejos y el horizonte parecía imposiblemente distante. Milán en los 1480 estaba gobernada por Ludovico Sforza, conocido algo pretenciosamente como el Moro, aunque el apodo probablemente tenía más que ver con su tez oscura que con cualquier ascendencia exótica. Ludovico era el tipo de gobernante renacentista que combinaba sofisticación cultural genuina con el tipo de crueldad política que hacía que Game of Thrones pareciera un drama familiar gentil. Mantenía el poder a través de una red compleja de alianzas, traiciones y amenazas militares, todo mientras patrocinaba artistas, eruditos e ingenieros con la generosidad lujosa de alguien que entendía que logros culturales espectaculares podían ser tan políticamente útiles como ejércitos bien entrenados. El enfoque de Leonardo para asegurar empleo en Milán revela tanto su confianza característica como su completa falta de planificación de carrera convencional. En lugar de presentarse como un pintor buscando encargos, lo cual habría sido la estrategia obvia dada su reputación, escribió una carta a Ludovico que se lee como un currículum compuesto por alguien que había confundido entrenamiento artístico con experiencia en ingeniería militar. La carta, que sobrevive en los cuadernos de Leonardo, es una obra maestra de autopromoción creativa. Afirmaba poseer conocimiento de construcción de puentes, guerra de sitio, cañones portátiles, vehículos blindados e ingeniería naval. Casi como reflexión tardía, mencionó que también podía pintar y esculpir, tan bien como cualquier hombre. Esto era aproximadamente equivalente a un diseñador gráfico moderno aplicando para un trabajo afirmando experiencia en ciencia de cohetes, física nuclear y cirugía cerebral, con una mención casual de que también podían diseñar sitios web si se necesitara. Notablemente, esta estrategia funcionó. Ludovico contrató a Leonardo no principalmente como artista.
sino como una especie de solucionador de problemas de propósito general cuyas responsabilidades eventualmente incluirían todo desde diseñar vestuarios para entretenimientos de corte hasta planificar sistemas de irrigación hasta crear lo que pudo haber sido el equivalente renacentista de un centro de estudios dedicado a proyectos de ingeniería imposibles. La corte Sforza era un mundo en sí mismo, una actuación teatral elaborada que nunca terminaba. Imagina una comunidad de varios cientos de personas viviendo en proximidad cercana, todos comprometidos en la coreografía social compleja que mantenía a un gobernante absoluto feliz y políticamente seguro. Cortesanos, sirvientes, artistas, eruditos, diplomáticos y parásitos todos se movían por los mismos espacios según protocolos que habían evolucionado a lo largo de generaciones y eran entendidos por todos excepto los recién llegados que tenían que aprender por observación y errores ocasionalmente vergonzosos. Leonardo se encontró asignado a alojamientos en algún lugar de este vasto ecosistema humano, probablemente una habitación modesta que servía tanto como espacio de vida como taller. El ritmo diario de la vida de corte habría sido tanto más estructurado como más caótico que cualquier cosa que hubiera experimentado en Florencia. Las comidas se servían a horas fijas en el gran salón, donde los arreglos de asientos reflejaban jerarquías sutiles de favor e influencia. Los cortesanos se vestían según códigos elaborados que comunicaban su estatus, riqueza y posición actual con el duque. El entretenimiento se proporcionaba cada noche música, recitaciones de poesía, debates filosóficos y actuaciones teatrales que a veces continuaban hasta el amanecer. Pero Leonardo, característicamente, parecía existir algo aparte de estas complejidades sociales. Mientras otros miembros de la corte pasaban su tiempo cultivando relaciones y posicionándose para el avance, él se absorbía en los desafíos técnicos de sus varias asignaciones. Cuando se le pidió diseñar un monumento a Francesco Sforza, el padre de Ludovico, se lanzó al proyecto con minuciosidad típica, estudiando estatuas ecuestres de la antigüedad, experimentando con técnicas de fundición de bronce y creando modelos preparatorios que impresionaron a todos los que los vieron. El proyecto del monumento consumió años del tiempo de Leonardo y se convirtió en algo así como una obsesión. Visualizó un caballo de bronce que sería más grande que cualquier obra similar de la antigüedad, un desafío técnico que requería resolver problemas de trabajo de metales, ingeniería estructural y composición artística simultáneamente. El trabajo preparatorio fue extraordinario. Cientos de dibujos documentando anatomía equina, estudios de movimiento y proporción, experimentos con diferentes poses y arreglos compositivos. Imagina a Leonardo en su taller, rodeado de modelos de arcilla de caballos en varias etapas de terminación. El piso habría estado cubierto con bocetos y cálculos, herramientas esparcidas entre estudios anatómicos y diagramas de ingeniería. El olor de arcilla, metal y virutas de madera se habría mezclado con el aceite de lámparas que ardían hasta altas horas mientras él trabajaba a través de problemas que parecían volverse más complejos en lugar de más simples mientras más minuciosamente los estudiaba. El modelo de arcilla a escala completa del caballo, cuando finalmente se completó, medía casi 24 pies de altura y fue universalmente reconocido como una obra maestra. Los visitantes a Milán hacían viajes especiales para verlo. Los poetas escribieron versos celebrando su belleza, y otros artistas viajaron cientos de millas para estudiar las técnicas de Leonardo. Era exactamente el tipo de logro cultural espectacular que mejoraba la reputación de Ludovico y justificaba su inversión en patrocinio artístico. Y entonces, por supuesto, nunca fue fundido en bronce. Las 75 toneladas de metal que habían sido asignadas para el proyecto fueron usadas en cambio para hacer cañones para la defensa de Milán contra la invasión francesa. El modelo de arcilla permaneció en el taller de Leonardo, un monumento a la planificación ambiciosa y la brecha eterna entre visión artística y terminación práctica. Los soldados franceses eventualmente lo usaron para práctica de tiro cuando capturaron Milán, destruyendo en unas pocas horas lo que había tomado años crear. Pero el proyecto del caballo era solo una de las muchas responsabilidades de Leonardo en la corte Sforza. También servía como una especie de maestro de ceremonias para los entretenimientos elaborados que eran esenciales para la vida de corte renacentista. Estas no eran fiestas simples, sino producciones teatrales complejas que combinaban música, poesía, danza y efectos visuales espectaculares para crear experiencias que los invitados recordarían y discutirían durante meses después.
Leonardo abordó el entretenimiento de corte con la misma creatividad metódica que aplicaba a todo lo demás. Cuando se le pidió diseñar vestuarios para una mascarada, no simplemente creó ropa atractiva, inventó mecanismos que permitían a los bailarines transformar su apariencia durante las actuaciones, vestuarios que incorporaban partes móviles, efectos de iluminación, e incluso efectos especiales primitivos que asombraron a audiencias acostumbradas a los entretenimientos más sofisticados disponibles. Para una producción particularmente elaborada, diseñó un paraíso mecánico que se abría para revelar actores vestidos como planetas y estrellas, completo con movimientos coreografiados que demostraban teorías actuales sobre mecánica celestial. La audiencia observó lo que era esencialmente una lección de astronomía educacional disfrazada como entretenimiento espectacular, aunque probablemente se enfocaron más en los efectos visuales impresionantes que en el contenido científico. Estos proyectos requerían que Leonardo dominara oficios y técnicas que no tenían nada que ver con entrenamiento artístico tradicional. Aprendió escenografía, ingeniería mecánica, construcción de vestuarios, y lo que ahora podríamos llamar diseño de efectos especiales. Cada nuevo desafío lo enviaba de vuelta a sus cuadernos, tratando de entender los principios subyacentes que le permitirían crear los efectos que visualizaba. Mientras tanto, continuó sus estudios anatómicos, aunque ahora con acceso a los recursos de una corte mayor. Ludovico aparentemente no tenía objeción a que su artista de corte diseccionara cadáveres en nombre del avance del conocimiento humano, y Leonardo aprovechó completamente esta tolerancia. Realizó lo que pudo haber sido el primer estudio sistemático de anatomía humana desde tiempos antiguos, documentando todo desde la estructura del corazón hasta el desarrollo de niños no nacidos. El trabajo anatómico requería una combinación peculiar de rigor científico y sensibilidad artística. Leonardo tuvo que superar no solo los desafíos físicos obvios, el olor, el deterioro de especímenes, la dificultad técnica de preservación, sino también las barreras psicológicas que impedían a la mayoría de las personas examinar cuerpos humanos con la curiosidad desapegada necesaria para estudio sistemático. Sus dibujos anatómicos de este periodo son documentos extraordinarios que combinan precisión científica con belleza artística de maneras que no serían igualadas durante siglos. Pero también eran logros completamente privados, conocidos solo por Leonardo mismo y tal vez unos pocos asistentes que ayudaron con los aspectos prácticos de su investigación. El conocimiento que ganó no tenía aplicación inmediata a su otro trabajo y no sería publicado o compartido con la comunidad erudita más amplia. Durante sus años en Milán, Leonardo también comenzó lo que se convertiría en su pintura más famosa, La Última Cena. El encargo vino de los monjes de Santa María delle Grazie, quienes querían una escena de la comida final de Cristo con sus discípulos pintada en la pared de su refectorio. Era exactamente el tipo de proyecto religioso convencional que talleres por toda Italia completaban regularmente, aunque los monjes probablemente esperaban algo especial dada la reputación creciente de Leonardo. Leonardo abordó La Última Cena con ambición característica, decidiendo tratarla no como una ilustración directa de una historia bíblica, sino como un drama psicológico complejo que capturaría el momento preciso cuando Cristo anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Esto significaba representar 12 respuestas emocionales diferentes a noticias devastadoras, cada personaje reaccionando según su personalidad individual mientras contribuía al impacto dramático general de la escena. Los desafíos técnicos por sí solos eran asombrosos. La pintura iba a cubrir una pared enorme, requiriendo técnicas para mantener proporciones e iluminación consistentes a través de una superficie mucho más grande que cualquier cosa que Leonardo hubiera intentado previamente. La composición necesitaba acomodar 12 figuras principales más Cristo, todas arregladas de una manera que sería visualmente coherente cuando se observara desde las mesas de comedor de abajo. Pero Leonardo, predeciblemente, hizo el proyecto aún más difícil al rechazar la técnica tradicional de fresco que habría sido la elección obvia para una pintura mural. El fresco requería trabajar rápidamente mientras el yeso permanecía húmedo, aplicando pintura en secciones que tenían que completarse dentro de un solo día. Este método era eficiente y duradero, pero no permitía el tipo de revisión detallada y experimentación que el proceso de trabajo de Leonardo requería. En cambio, desarrolló una técnica experimental que le permitía trabajar lentamente, construyendo colores y efectos a través del tiempo como una pintura al óleo. Este enfoque le dio la flexibilidad que quería, pero creó problemas de durabilidad que se hicieron aparentes casi inmediatamente.
La pintura comenzó a deteriorarse mientras Leonardo aún estaba trabajando en la pieza, y el deterioro continuó constantemente durante las siguientes décadas. Imagina a Leonardo trabajando en este proyecto masivo, parado en andamios en el refectorio de los monjes, rodeado de los olores de comida cocinándose y los sonidos de la vida monástica diaria. Pasaría horas mirando secciones de la pintura, haciendo ajustes diminutos a expresiones y gestos, luego retrocediendo para considerar el efecto de estos cambios en la composición general. Los monjes probablemente aprendieron a trabajar alrededor de su horario peculiar, que involucraba largos periodos de aparente inactividad seguidos por ráfagas intensas de pintar que podrían continuar bien entrada la noche. La complejidad psicológica que Leonardo logró en la Última Cena no tenía precedentes en el arte religioso. Cada apóstol reacciona al anuncio de Cristo con una respuesta emocional distinta que refleja su carácter individual mientras contribuye a la estructura narrativa general. La pintura funciona simultáneamente como ilustración religiosa, estudio en psicología de grupo y clase magistral en organización compositiva, aunque estos logros vinieron a costa de durabilidad técnica que hizo problemática la supervivencia a largo plazo de la obra. A lo largo de sus años en Milán, Leonardo mantuvo su práctica de registrar observaciones e ideas en sus cuadernos, que habían crecido hasta convertirse en una colección extensa de varios miles de páginas cubriendo cada tema que pasara por capturar su atención. Los cuadernos de este periodo revelan una mente que encontraba todo interesante: los patrones de vuelo de pájaros, el flujo del agua alrededor de obstáculos, la mecánica del movimiento humano, recetas para pintura y barniz, especulaciones filosóficas sobre la naturaleza de la visión y estudios detallados del crecimiento de plantas. Pero también revelan a alguien que se estaba volviendo cada vez más aislado del mundo artístico convencional de su tiempo. Mientras otros artistas desarrollaban prácticas de taller eficientes que les permitían completar encargos confiablemente y entrenar aprendices efectivamente, Leonardo perseguía investigaciones que no tenían aplicación práctica clara y desarrollaba métodos de trabajo que hacían la colaboración extremadamente difícil. Sus pocos estudiantes durante este periodo parecen haber aprendido más sobre copiar sus técnicas que entender su enfoque hacia problemas artísticos. Podían imitar su estilo de pintura con éxito razonable, pero no podían replicar su proceso de investigación y experimentación. Los métodos de Leonardo eran demasiado personales, demasiado dependientes de su manera individual de ver y pensar, para ser transmitidos efectivamente a otros. La estabilidad política que había permitido a Leonardo perseguir sus varios proyectos en Milán comenzó a desmoronarse en los 1490s mientras potencias europeas más grandes se interesaron en asuntos italianos. Francia tenía reclamos sobre el Ducado de Milán que Ludovico no podía resolver a través de diplomacia o disuasión militar. La red compleja de alianzas que había mantenido el equilibrio de poder en el norte de Italia estaba comenzando a desenredarse, y se volvió cada vez más claro que cambios mayores eran inevitables. Leonardo probablemente observó estos desarrollos con la curiosidad desapegada que aplicaba a todo lo demás, aunque debe haber entendido que su posición cómoda en la corte dependía enteramente del éxito político continuado de Ludovico. La vida que había construido en Milán, los recursos para sus experimentos, el acceso a materiales y especímenes, la libertad para perseguir cualquier proyecto que le interesara, todo esto desaparecería si la situación política cambiara dramáticamente. En 1499, los ejércitos franceses finalmente invadieron, Ludovico huyó, y Leonardo se encontró una vez más necesitando nuevo empleo. Ahora tenía casi 50 años, con una reputación por talento extraordinario e igualmente extraordinaria falta de confiabilidad. Sus obras más grandes, El caballo de arcilla, La última cena, incontables dibujos y estudios estaban destruidas, deteriorándose o escondidas en cuadernos que pocas personas habían visto alguna vez. Pero también había pasado 17 años desarrollando enfoques hacia el arte, ciencia e ingeniería que eran diferentes a cualquier cosa que sus contemporáneos estuvieran haciendo. Había aprendido a ver el mundo como una colección infinitamente fascinante de problemas esperando ser resueltos, y había desarrollado la paciencia necesaria para investigaciones que podrían tomar años en completarse y podrían nunca resultar en obras terminadas que pudieran ser exhibidas o vendidas. Mientras soldados franceses tomaron control de Milán y la corte Sforza se disolvió en memoria, Leonardo empacó sus cuadernos, reunió sus pocas posesiones portables,
Y se preparó una vez más para reinventarse en una nueva ciudad con nuevos patrocinadores que aún no habían aprendido que emplear a Leonardo da Vinci significaba aceptar genialidad artística que venía sin absolutamente ninguna garantía de éxito convencional. El siguiente capítulo de su historia lo llevaría de vuelta a Florencia, luego a Roma, y finalmente a Francia, siempre cargando con las observaciones acumuladas y proyectos sin terminar que representaban una vida de curiosidad sobre absolutamente todo. Pero por ahora, imagínalo dejando Milán como había llegado, viajando lentamente por caminos polvorientos, su mente ya comprometida con nuevas preguntas sobre el paisaje a su alrededor, completamente inconsciente de que la historia recordaría sus 17 años en la corte Sforza como uno de los periodos más productivos en la carrera de uno de los genios más notablemente improductivos de la historia. Mientras nuestro tercer segmento llega a su fin, Leonardo se encuentra una vez más en transición, llevando consigo las lecciones de casi 2 décadas de experimentación artística y científica. Sus cuadernos estaban llenos de observaciones que no tenían aplicación práctica inmediata. Sus técnicas habían evolucionado más allá de lo que cualquier taller convencional podría acomodar, y su reputación por genialidad impredecible lo precedía a cualquier lugar que fuera. Pero había algo casi liberador en esta incertidumbre constante. Leonardo había aprendido a encontrar fascinación en el proceso de investigación mismo, independientemente de si resultaba en productos terminados que satisfacían a los patrocinadores. Su curiosidad se había vuelto su propia recompensa, y su incapacidad para completar proyectos según expectativas convencionales se había convertido, paradójicamente, en la fuente de sus logros más duraderos. Los años que vendrían traerían nuevos desafíos, nuevos patrocinadores, y nuevas oportunidades para aplicar sus métodos peculiares a problemas que nadie más estaba tratando de resolver. Pero esa es una historia para nuestros segmentos restantes, donde seguiremos a Leonardo a través de los capítulos finales de una carrera que desafió todas las expectativas convencionales sobre lo que constituía éxito artístico o científico. Por ahora, dejémoslo en el camino entre Milán y su futuro incierto, sus cuadernos llenos de preguntas sin respuesta, su mente ya comenzando a formular nuevas investigaciones que ocuparían los años restantes de su vida extraordinariamente ordinaria. Y así llegamos al final de nuestro paseo pausado a través de la vida de Leonardo da Vinci, ese más famosamente improductivo de los genios productivos. Hemos pasado estas últimas 2 horas deambulando por su mundo aproximadamente al mismo ritmo que él se movió a través de él lentamente, observadoramente, con pausas frecuentes para examinar detalles que otros podrían haber pasado por alto completamente. Lo que más me impacta sobre la historia de Leonardo no son los momentos dramáticos que los biógrafos usualmente enfatizan, sino la persistencia silenciosa de su curiosidad. Durante 67 años, despertó cada mañana en un mundo lleno de preguntas que parecían demandar su atención. La manera en que el agua se movía alrededor de piedras en un arroyo, el mecanismo preciso por el cual los ojos humanos se enfocaban en objetos distantes, los principios de ingeniería que permitían a los pájaros permanecer en el aire, estos no eran grandes misterios filosóficos para Leonardo, sino simplemente problemas interesantes que pasaba por presentarse durante el curso de días ordinarios. Piensa en eso por un momento. En nuestro mundo moderno de respuestas instantáneas y soluciones googleadas, tal vez hemos perdido contacto con el placer peculiar de vivir cómodamente con preguntas sin respuesta. Leonardo pasó décadas preguntándose sobre cosas que ahora podríamos buscar en minutos, pero parecía encontrar satisfacción genuina en el preguntarse mismo. Sus cuadernos están llenos no solo de conclusiones, sino del proceso de pensar a través de problemas que no tenían aplicación práctica urgente. Hay algo profundamente descansado sobre este enfoque a la existencia. Leonardo no estaba corriendo hacia logros o midiendo ansiosamente su progreso contra los éxitos de sus contemporáneos. Simplemente estaba prestando atención, día tras día, año tras año, a lo que pasara por capturar su interés. Sus fracasos de carrera, los encargos sin terminar, las técnicas experimentales que no funcionaron, los proyectos grandiosos que permanecieron para siempre incompletos no eran fuentes de vergüenza sino productos naturales de una vida dedicada a investigación en lugar de producción. Imagina cómo sería moverte por tus propios días con incluso una fracción de la paciencia de Leonardo para observación. Notar la manera en que la luz matutina cae diferentemente a través de superficies familiares mientras las estaciones cambian. Preguntarse, sin urgencia, sobre la mecánica de fenómenos cotidianos que usualmente damos por sentado.
Encontrar fascinación genuina en problemas que no tienen soluciones obvias o aplicaciones inmediatas. Esto no es sugerir que todos deberíamos abandonar consideraciones prácticas y volvernos diletantes al estilo renacentista. La mayoría de nosotros tenemos responsabilidades que requieren terminación en lugar de investigación infinita. Pero hay algo que aprender del ejemplo de Leonardo sobre el valor de mantener curiosidad como un fin en sí mismo, en lugar de meramente como medio para lograr metas específicas. Sus cuadernos, dispersos por museos y colecciones privadas, permanecen monumentos a este enfoque. Página tras página de observaciones, bocetos, preguntas y respuestas parciales que nunca fueron pretendidas para publicación o aplicación práctica. Simplemente eran registros de una mente que encontraba el mundo infinitamente interesante y quería entenderlo mejor. Una pequeña investigación a la vez. Mientras te acomodas en el sueño esta noche, te estás comprometiendo en una de las pocas actividades que Leonardo probablemente nunca estudió sistemáticamente, aunque ciertamente la experimentó diariamente durante 67 años. El sueño permanece como uno de los fenómenos más necesarios y menos entendidos de la humanidad, una rendición nocturna a la inconsciencia que de alguna manera restaura nuestra capacidad para la consciencia. Leonardo, con su pasión por entender procesos biológicos, probablemente habría encontrado el sueño fascinante si hubiera poseído las herramientas para investigarlo apropiadamente. Pero tal vez es apropiado que el sueño permaneciera fuera de su catálogo extensivo de investigaciones. Algunos misterios son mejor experimentados que explicados, mejor rendirse a ellos que resolverlos. La transición de consciencia despierta a sueño pacífico no requiere entendimiento, solo aceptación, relajación y el tipo de confianza que permite a la mente soltar su agarre en las preguntas y preocupaciones del día. En este sentido, el sueño podría ser el contrabalance perfecto a la curiosidad incansable de Leonardo. Donde pasó sus horas despiertas comprometiéndose activamente con problemas y fenómenos, el sueño ofrece lo opuesto: restauración pasiva, procesamiento inconsciente, y el tipo de renovación mental que sucede cuando paramos de tratar de entender todo a nuestro alrededor y simplemente nos permitimos existir sin esfuerzo o intención. Tu habitación esta noche, con sus sonidos y sombras familiares, su temperatura cómoda y superficies de apoyo, representa un nivel de seguridad física y comodidad que Leonardo difícilmente podría haber imaginado. El simple acto de acostarse en un espacio cálido y seguro, con confianza de que despertarás refrescado por la mañana, es un lujo que siglos previos habrían considerado casi milagroso. Leonardo pasó sus noches en habitaciones iluminadas por velas o lámparas de aceite, vulnerable a incendios, ladrones, enfermedad y los incontables otros peligros que hacían del sueño en el Renacimiento una proposición considerablemente más precaria de lo que es para nosotros. Sin embargo, incluso en su mundo incierto, debe haber encontrado el mismo alivio diario en rendirse a la consciencia, la misma restauración que el sueño proporciona independientemente de circunstancias históricas o conveniencias tecnológicas. Mientras tu respiración se profundiza y tus pensamientos comienzan a alejarse de los detalles específicos de la historia de Leonardo, podrías llevar contigo no los hechos y fechas que hemos cubierto, sino algo más fundamental: la imagen de una persona que permaneció genuinamente curiosa sobre absolutamente todo durante toda una vida. Alguien que encontró suficiente satisfacción en las preguntas mismas que nunca se sintió compelido a apresurarse hacia respuestas. Este es tal vez el legado más práctico de Leonardo, no sus técnicas artísticas o descubrimientos científicos, sino su demostración de que la curiosidad puede ser su propia recompensa, que la investigación puede ser más satisfactoria que la conclusión, que una vida pasada prestando atención a la complejidad del mundo es una vida bien vivida, independientemente de cuántos proyectos permanezcan sin terminar al final. Duerme bien, sabiendo que las preguntas de mañana aún estarán ahí cuando despiertes, y que no hay urgencia para resolverlas todas de una vez. Leonardo nunca lo hizo, y la historia parece haberlo perdonado por ello. De hecho, son precisamente sus investigaciones sin terminar las que lo hacen interesante siglos después, prueba de que algunos logros se miden no por terminación, sino por la profundidad y persistencia de atención que traemos al misterio infinito de estar vivo en un mundo lleno de cosas sobre las cuales vale la pena preguntarse. El último sonido que Leonardo escuchó pudo haber sido el movimiento gentil de aire a través de las ventanas de su habitación en Francia, llevando consigo los aromas y sonidos de un mundo que había ocupado su atención durante 67 años. Esta noche, mientras te deslizas hacia tu propio sueño pacífico,
Escucha cualquier sonido silencioso que te rodee, el zumbido distante del tráfico, el asentamiento de tu casa, el ritmo apenas perceptible de tu propia respiración. Estos fenómenos ordinarios habrían fascinado a Leonardo completamente, y tal vez puedan traerte la misma sensación de conexión al milagro sutil y constante de simplemente estar aquí, simplemente ser consciente, simplemente permitirte descansar en la presencia de misterios que no requieren resolución. Buenas noches, y duerme bien en el consuelo de las cosas inconclusas.